Nos viene muy bien este último tema que nos comentaba Celia, el de la presión y la censura que está imponiendo Putin a los medios de comunicación en Rusia, para enlazarlo con nuestro entrevistado de esta noche. Él es uno de los periodistas más conocidos y reconocidos de nuestro país en las últimas décadas, imagen del periodismo informativo, sobre todo en televisión, tanto en Antena 3 como en Radio Televisión Española, también en Hora 25. Una larga trayectoria profesional que ahora recoge un documental bajo el título Manuel Campo Vidal, pasión por la comunicación, y que recopila la historia de los últimos 50 años del periodismo en España. Manuel Campo Vidal, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer, gracias. Bienvenido de nuevo a Cuestión de Prioridades. Sí, me habías invitado cuando el libro de La España despoblada. Eso es. Decíamos antes que en un marco diferente. Ayer sí, en estuvimos en la iglesia de Simancas, hoy estamos aquí en el Plato de Madrid. Precioso lugar. Bueno, Manuel, estábamos viendo hace un momento, los principales medios internacionales están abandonando Rusia por la censura del Kremlin, ante el riesgo de ser encarcelados. Hay una nueva ley que impone hasta penas de 15 años. 15 años si no le gusta una información. Por noticias falsas, porque ahora la veracidad la impone el señor Putin. Esto hace 2 o 3 semanas era impensable en Europa. Sí, es que estamos viviendo una guerra que no es solo una guerra. Es una guerra en muchos planos. Hay una guerra militar que obviamente gana y gana Rusia porque tiene ese ejército tan tremendo. Hay una guerra geoestratégica que está perdiendo Putin porque países neutrales como Suecia, como Finlandia ya han dicho yo quiero estar en la OTAN. Y repúblicas soviéticas como Moldavia y como Georgia han dicho yo quiero estar en la OTAN y en la Comunidad Europea. Esa la pierde Putin. Hay una guerra económica energética. Se ha caído el rublo, ha tenido que cerrar la bolsa, la situación, todo el mundo busca cómo resolverlo de otra manera, y hay una guerra de información. Y en esa guerra de información, que es doble, la de los servicios de información, que esta vez han andado, permíteme la expresión, más espabilados que cuando la invasión de Crimea, y el ejército ruso, se ha encontrado con que había movimientos o cosas que ellos sabían, y hay unos nuevos satélites que les han podido detectar, digamos, los movimientos para anticiparse, pero hay una guerra claramente de la información y efectivamente Putin no puede soportar que se den ese tipo de informaciones, porque si hay corresponsales extranjeros, un corresponsal, además de emitir para su cadena, todos sabemos bien que es un centro de información, de contacto para la oposición, para muchísimas otras personas allí. Y lo que ha hecho es echarlos directamente con una amenaza que nadie puede soportar. No me gusta tu crónica, juicio, 15 años de cárcel. Esa guerra, desde luego, desacredita al Kremlin. Yo creo que Putin solamente gana la militar, pierde todas las demás. Te voy a tutear si no te importa. ¿Cómo, por favor? Tú viviste el periodismo desde el fin del franquismo, la llegada de la democracia. Está claro que la información es poder y se está demostrando ahora en que muchos rusos incluso no saben lo que está pasando precisamente porque no le están informando los medios de comunicación de allí. Porque no se da la información o porque se graduó la información. Yo recuerdo cuando el asesinato de Carrero Blanco, en el año 1973, si no recuerdo mal, el 20 de diciembre, ya se sabía que Carrero Blanco había muerto, pero no lo dio la televisión hasta las 4 de la tarde. Primero se dijo, no, ha sido una explosión de gas. Bueno, pasaba por allí al cabo de una hora, no, pasaba por allí el presidente del gobierno, parece que está herido, etcétera, etcétera. Es decir, en unas cuantas horas se tenía el control de la información, aunque los teléfonos iban de otra manera, porque los propios que lo recibieron en el Hospital de Madrid, pues uno llamó por teléfono al otro que conocía, que era del Partido Comunista o de lo que fuera. Pero las dictaduras controlan la información, y en este caso no por unas horas, sino por unos días o por meses. Estábamos viendo, antes lo comentaba mi compañera, todos los medios internacionales están marchando de allí, la BBC, la CNN, Bloomberg, aquí en España también Televisión Española, la agencia EFE. Ellos apelan a la seguridad de los trabajadores, como no puede ser de otra forma. Pero realmente los valientes son esas imágenes que veíamos hace un momento. Los rusos dimitiendo en directo, ellos se la juegan. Eso es espectacular, porque el otro día hubo una manifestación y detuvieron a 6.000 personas. Hubo otra manifestación y detuvieron a 1.500. Ha habido manifestaciones, que sepamos, en 24 ciudades distintas, no solo en Moscú. Pero delante de una televisión, esa retirada que estamos viendo ahí de estas personas es literalmente heroico. Así que todo mi respeto para esos colegas que desde luego se juegan el no volver a trabajar de eso como poco en Rusia. Como poco no volver a trabajar de eso.
¿Estamos informando bien los medios de comunicación de esta guerra? ¿Estamos dando un foco certero de lo que está ocurriendo? Yo tengo la impresión de que en líneas generales sí. He visto algunos telediarios francamente espectaculares. He visto, como ya pasó durante la pandemia, hay que decirlo, personas en las que había expertos de verdad, expertos en geoestrategia, expertos en información. Y desde luego hay un sacrificio absolutamente heroico de una profesión que no baja de 100 muertos al año entre periodistas, bien sean periodistas directamente, cámaras o personas, digamos, que colaboran. Y ahí estamos recibiendo crónicas de compañeros que están en Kiev o que están en Kharkov o que están en otros lugares y realmente la gente se está jugando la vida porque tengamos información. Bueno, y el despliegue de todos los medios está siendo sin duda brutal. Admirable. Vamos a ver unas imágenes que quiero comentarlas contigo. Es la del presidente de Ucrania y lo vemos al señor Zelensky, silla en mano, sin traje, cerca de los periodistas, de los gráficos. Ofrece una rueda de prensa, le saluda. Bueno, qué forma de comunicar tan diferente a la de Vladimir Putin. Claro. Con esa sala enorme, esos cortinajes, esa mesa inabarcable. ¿Qué interpretación haces de todo esto? Bueno, él es un hombre cercano, él era una persona que tenía un programa de humor que transformó realmente en un partido y que ganó las elecciones, y esa cercanía no la ha perdido. Yo no sé si está confirmado, pero yo he leído una información de que por 3 veces intentaron asesinarlo la semana pasada. Cuidado con ese asunto, ¿no? Y desde luego han intentado desprestigiarlo diciendo que había huido como su antecesor, Yakunovich, que se marchó en un coche. Hizo referencia a Borrell el otro día esa cuestión. Se dio por aludido Puigdemont, pero no iba por él. Iba por Yakunovich, que se marchó. Podía parecerlo, podía parecerlo. Podía parecerlo, pero no iba por él, como luego se aclaró. Él está ahí, vestido con esa camiseta de soldado y, desde luego, dando la cara de una forma admirable. El otro día tuve una conversación con algunos eurodiputados que estaban en el pleno del martes, concretamente con García Margallo y con Ruiz de Besa, y estaban todos impresionados de la intervención de ese señor en el Parlamento Europeo. Todo nuestro respeto, porque alguno dijo, ¿cómo un cómico va a gobernar un país? Pues un cómico está dando la cara de su talla moral y de su conciencia cívica al frente de un país tan amenazado como el suyo y en plena guerra. Manuel, vamos a hablar de tus 50 años como periodista. Casi me da apuro después de lo que estamos viendo. Sí, es verdad, pero bueno, puedes contarnos cosas muy interesantes. La historia más reciente de este país, la has vivido. Has vivido además momentos que quedarán para la memoria colectiva. Ahí están los primeros debates televisados. Sí. Yo personalmente recuerdo muchas noticias de atentados de ETA que nos informabas tú desde Antena 3 y de Televisión Española. ¿Cómo ves el periodismo actual? ¿Cómo ves la forma de informar y cómo ves a los informadores respecto a otros años? Si hablamos con sinceridad, yo no veo el periodismo en España en un buen momento. Creo que durante la pandemia ha estado bien en general, durante la guerra está yendo bien, lo hemos comentado, pero en general yo creo que estamos viviendo un excesivo atrincheramiento de los medios de comunicación en posiciones a favor, en posiciones en contra de unos y de otros, y tiran de los periodistas y es muy difícil mantener un cierto equilibrio. Yo comprendo que cada uno tiene su posición y está en su derecho de defenderla. Yo entiendo que un editorial de un periódico pueda pedir el voto para un partido u otro, está en su libertad. Pero yo creo que la vida de los periodistas está siendo bastante inhóspita en estos momentos, no solamente por un atrincheramiento de las empresas, un poco exhaustas en cuanto a las publicidades y las publicidades institucionales, sino también porque las condiciones de precariedad que se ofrecen a los periodistas era tremendo. El otro día un compañero nos contaba que una revista le había ofrecido ir, que le pagaban el viaje, menos mal, a Ucrania, pero que ya a partir de ahí él vivía por su cuenta y le daban 100 euros por crónica. Entonces, y además que no enviara más, me parece que era de 3 o 4 por semana. Bueno, en estas condiciones es muy difícil hacer periodismo. Todo lo demás son cánticos celestiales y queda un grupo de gente que puede tener una profesión más estable, y lo cual celebramos, qué duda cabe, pero realmente hasta en algunas televisiones y en algunos periódicos que denuncian contratos basura, hay contratos basura. Y eso hay que decirlo.
Yo creo que ya tengo una edad para decir. Sí, sí, puedes decirlo perfectamente. También eres además profesor de periodismo en la universidad. ¿Qué es lo que más te sorprende de las nuevas generaciones de periodistas, más allá de que no leen periódicos, no escuchan la radio, no ven los medios tradicionales en general, ¿eh? Pues realmente hay gente muy interesante y enseguida sabes detectar cuáles realmente están allí por un sentimiento, por una pasión, que probablemente serán periodistas de raza, y hay otra gente pues que fue al calor de creer que todo el mundo va a terminar, pues yo qué sé, presentando un telediario, presentando un programa, y ahí hay muchas cuestiones de azar, ya de ninguna otra cuestión que realmente es así. Pero bueno, hay un problema de fondo. Si en España las universidades, hay 52 lugares que se estudia periodismo en España, ofrecen titulación y se licencian 2.500 periodistas cada año en diversas especialidades, audiovisual, publicidad, etcétera y tal. Y la profesión globalmente pierde aproximadamente unos 2.000 cada año, 2.000 puestos de trabajo de los estables, de los que consideramos. Es evidente que ahí se produce un choque tremendo y no podemos decir entonces que el periodismo esté bien. Yo no sé si en el periodismo, como ocurre con el cine, cuando se llega a una determinada edad, ya no hay llamadas. Bueno, es verdad que este es un país que jubila demasiado pronto a la gente. Y no lo digo porque me sienta ofendido, porque yo tengo años y sigo trabajando, aunque es verdad que también soy emprendedor y me he organizado cosas de otra manera, ¿no? Pero en la banca se ha jubilado a la gente a los 52 años. Y en el sector de las telecomunicaciones llegó a haber una propuesta que echó para atrás el ministro de Trabajo en su momento de jubilar gente a 48 años. Es decir, este es un país que cuando jubila a esas personas, no solamente carga, y periodistas van en ello, no solamente carga la seguridad social, sino que además está jubilando la experiencia. Y eso hace perder la calidad en el periodismo. Podría poner ejemplos, pero es así, ¿no? Yo recuerdo el día que el Banco de España, que fue la primera caja de ahorros que intervino, fue la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha. Y en una televisión, pues había una persona con un micrófono que sorprendió a una pobre señora que iba allí al banco y le dijo: oiga, ¿usted sabe, tiene dinero aquí? Sí, ¿usted sabe que este banco, esta caja, ha sido intervenida por el Banco de España? Claro, la señora, entre el susto de encontrarse la televisión y lo que le estaban contando, no sé cómo sobrevivió. Bueno, alguien le tendría que decir al redactor o la redactora aquella en aquel momento: vamos a ver, el único dinero seguro en España en este momento es el que está ahí dentro, porque acaba de ser intervenido por el Banco de España. Pero esa experiencia no la debía tener nadie en la redacción o nadie dijo. Y así, multiplicado, hemos perdido también mucha credibilidad porque se ha jubilado excesivamente la experiencia. Pero algún directivo de banca o de telecomunicaciones nos diría cosas parecidas en este momento de lo que les ha pasado a ellos. Manuel, en estos 50 años de experiencia profesional, de informar sobre todo, también no sé si te hicieron coquetear con la política, te propusieron meterte de lleno en la política, en Cornellà de Llobregat como candidato, creo que fue Adolfo Suárez, ¿no? ¿Un periodista nunca puede entrar en política? ¿No debería tener cargo político? ¿Crees que si quiere volver sobre todo a la profesión? Si decide, como ha hecho Pablo Montesino, ser diputado, pues va a la lista y va directamente. Lo que pasa que yo no quería ser diputado ni alcalde de Cornellà, y es verdad que me lo propuso Adolfo Suárez. Quería que fuera candidato del CDS por Barcelona y me dijo: mira, se lo he propuesto a Gutiérrez Mellado, no ha querido, incluso lo comenté con el general en algún momento. Sí, ya me dijo que te lo iba a proponer a ti. Y yo le dije: es que yo no quiero dedicarme a esto. Yo, vamos a ver, intención política claro que tienes, pero prefiero hacerlo desde la sociedad civil. Yo había estado organizado en la época del franquismo porque yo creo en la democracia, y entonces eras del partido que te encontrabas. Como dice un amigo mío: tú estabas en el PSUV, que era mi caso. Dice: yo estaba en el partido carlista, pero vivía en Tafalla, y es el único que hacía allí oposición. Bueno, pues vale. Pero ya cuando llegó la Constitución, se aprobó la Constitución, y bueno, esto es lo que yo quería para España, y a partir de aquí pues vinieron esas propuestas, entre ellas la de Adolfo Suárez, que me honró mucho y desde luego merecía mejor suerte en su vuelta, digamos, a la política después de la OCDE con el CDS, pero este país, los partidos de centro los castigan mucho. ¿Y qué opina un periodista veterano y sobre todo moderado como tú de las redes sociales tal y como funcionan actualmente? Hoy te he estado fisgando un poco en tus redes sociales. No eres ni de entrar en polémicas, ni de líos, ni... Bueno, es que yo creo que no se trata de ir a pelearse, pero bueno, sí estoy. Yo me informo de muchas cosas a través de Twitter.
y aprendes muchas cosas porque te dan pistas de entrevistas, por ejemplo, que no has visto, y aprendes muchas cosas, y luego hay mucha gente que va a desahogarse. Y es como una conversación en un bar de carretera, con todo respeto para los bares de carretera, porque seguramente se utilizan expresiones menos duras y desagradables de las que a veces ves ahí, y desde luego va mucha gente a desahogarse. Entonces, claro, esa es la parte fea, pero yo procuro no entrar en grandes polémicas, aunque, bueno, siempre te cae alguna, ¿no? Porque das opiniones y siempre te cae alguna, ¿no? Este fin de semana reproduje, lo había leído en El Mundo, una entrevista a Borrell que me pareció interesante, una frase, y dijo: vivimos en un jardín y el mundo es una jungla. Procuremos, espabilemos para que la jungla no se coma el jardín. A mí me pareció que estaba bien. No sé si es... No veas la que se lió ahí, ¿eh? No sé si, Manuel, es un artículo al que publicabas este fin de semana en el eldiadigital.es. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de los políticos actuales, porque ahí decías que Pablo Casado batió un récord, 19 insultos al presidente del gobierno encadenados, estoy leyendo textualmente, en una misma frase, algo muy difícil de conseguir hasta para los más habilidosos raperos del país. ¿Crees que Núñez Feijóo implantará una nueva forma de hacer las cosas, más respetuosa? Bueno, la veteranía en política también se notará. Yo creo que ya lo ha dicho, y en ese mismo artículo que efectivamente publicaba El Día y otros 24 periódicos provinciales en España, el Diario de León, por ejemplo, el Adelantado de Segovia, La Opinión de Zamora y otros, yo creo que Núñez Feijóo llegó claramente y dijo textualmente: no vengo a insultar a Sánchez, vengo a ganar a las elecciones a Sánchez. Bien, pues ya... La primera frase ha hecho también una enmienda, me parece a mí, a que insultar tiene muy poca trayectoria. Lo que hay que hacer es aportar y hacer una política de Estado. Y hay muchas veces que se necesita una política de Estado. No la hacen, pues como vemos, incluso personas que tienen responsabilidades, como se ha comentado antes, pero bueno, pero en todo caso, sí, claramente, creo que Núñez Feijóo es una persona que hará una política distinta y que, con la dureza de fondo que tiene, y que me parece bien, está en su derecho, porque no todo es, digamos, solo cortesía, tiene unas posiciones muy firmes, pero yo tengo la impresión de que saldremos ganando, sinceramente, lo digo así, sobre todo por la madurez también de su trayectoria, por su experiencia, porque no solamente ha sido 4 veces presidente de Galicia, ha sido presidente de Correos, presidente del Insalud, conoce la maquinaria del Estado. La última vez que hablamos, recordarás, hablamos mucho de la España vaciada. España despoblada, creo que te gusta despoblada. Más denominarlo así. Sí, porque ya España vaciada hoy día es una candidatura. Sí, eso, ya vamos, tiene un término más político. ¿Qué interpretación, qué lectura haces de los resultados de Castilla y León, sobre todo de Soria ya? Bueno, hay que tener en cuenta que Soria tiene 20 años de experiencia. O sea, que no es una candidatura que se montó cuando en la proximidad electoral, por lo tanto es lógico que tuviera ese reconocimiento. Yo creo, vosotros sabéis más, ¿no? Pero yo creo que la unión del pueblo leonés es una cosa distinta, sí, porque ahí se buscaba una secesión, digamos, de otra secesión autonómica, ¿no?, de otra naturaleza, y las otras quizá no llegaran a tiempo. Miras a Manu por zamorano que es, ¿no?, de la región leonesa. Y bueno, yo creo que el resultado es, por Ávila era una escisión del Partido Popular, no era exactamente en relación con esta cuestión, y yo creo que es un aviso de atención, un aviso para todos. Yo creo que otros grandes partidos, sinceramente, tienen que ocuparse más en serio de esta cuestión, o si no iremos a una fragmentación que veremos también. Claro, porque eso te quería preguntar. Ojo a la provincia de Jaén, aviso a navegantes. ¿Puede ocurrir que tras el éxito de Soria ya haya otras plataformas, otros partidos locales que les motiven y que se presenten en próximas elecciones y que comunidades como la nuestra se conviertan en un reino de taifas? ¿Puede haber ese riesgo? Bueno, en unas elecciones nacionales es más difícil, porque Soria, por ejemplo, tiene 2 diputados solo. Es la única provincia de España que tiene solo 2. Lo cual no quiere decir que no sean los 2 de Soria ya en unas elecciones nacionales. Eso está por ver. Pero claro, en unas elecciones autonómicas tiene muchas más posibilidades de entrar, porque Soria, si no recuerdo mal, tiene 7 en una situación como esta, ¿no? En unas elecciones así. Yo creo que las elecciones de mayo del año que viene vamos a ver esos fenómenos en unas cuantas comunidades. No en todas, pero sí en unas cuantas comunidades. Estamos aquí rodeados de
buenos periodistas, también de un politólogo. Un placer. Que también te van a hacer preguntas. Marta, cuando quieras. Sí, con tanta experiencia en televisión y habiendo visto cambiar el medio tanto, sobre todo haciendo televisión cuando la televisión lo era todo, era el eje de la credibilidad. ¿Cómo ves ahora la desinformación, el riesgo enorme que es la desinformación? Hablábamos antes de la invasión de Ucrania y nadie como los rusos están ahora expuestos a desinformación porque no tienen información posible que les llegue más que a través de algunas redes sociales, que parece que siempre las demonizamos, pero en estos casos son el único reducto que quedan de expresión libre. Pero hasta que las corten. Ya han cortado Twitter, ya han cortado Facebook. TikTok acaban de cerrarlo, pero es la manera que tienen, sobre todo las nuevas generaciones, de informarse en lugares de censura. Pero ¿cómo ves la desinformación? Porque cuando la televisión era el núcleo de la credibilidad, lo que salía por la tele todo el mundo se lo creía. Y yo empiezo a ver que justo corremos el riesgo contrario. Ya no que nos creamos cualquier cosa que nos llega por WhatsApp, sino que ya mucha gente empieza a no creerse nada. Y eso también es un riesgo. Es un riesgo, ciertamente. Yo creo que aquí hay un problema de fondo, y el problema es que el paradigma de la veracidad a la que te estás refiriendo ha sido sustituido por el paradigma de la velocidad. Así que yo soy el primero, sea verdad o no sea verdad. Eso es para la televisión, pero es lo mismo para la radio y es lo mismo también para la prensa. Muchas veces, hablábamos de estudiantes antes, yo siempre digo, si usted quiere hacer rico, no se haga periodista. Ya sé que hay algunas excepciones, pero por razones varias y por tener mucho éxito y tal, pero no se haga periodista. El capital de un periodista es su credibilidad. Si su nombre, y por supuesto el de su medio, no se asocia a una bolsa de credibilidad, entonces dedíquese a otra cosa porque no tiene ningún interés, yo creo, ¿no? Entonces, es verdad, la desinformación es muy peligrosa para todos los medios y, desde luego, no hay que culpar solo a las redes sociales de ello porque se publican mentiras en periódicos y a veces en primera página, y muy recientemente, y periódicos de esta misma ciudad, que duda cabe, pero a mí me parece que también es una oportunidad para el periodismo, porque es una oportunidad de decir, esto es cierto, lo dijo este periodista, lo dijo en el programa de José Luis Martín. Bueno, es que ahí comprueban las noticias. Yo siempre digo, hay que comprobar las noticias. Si uno, ese día falta clase y parece que hubo una gripe generalizada y no asistió nadie, el día ese, por muchas personas que hay ahí, hay que salir a la calle, primera cuestión, y hay que comprobar las noticias. Y Guy Talese, debe tener 80 y muchos años, casi 90, uno de los fundadores del nuevo periodismo, yo creo que dijo una cosa muy clara y muy rotunda, textual. Muevan el culo del asiento, salgan a la calle, vayan a hablar con la gente, escuchen lo que hay, comprueben qué es lo que pasa. Así que, por una parte, tenemos una amenaza, pero por otra parte, Marta, yo creo que tenemos una gran oportunidad. Oye, Manoli, en ese sentido, los periodistas es verdad que nos hacen ricos, pero en ese perfil periodístico del que hablabas, ¿existe o ya no existe esa figura, quizás un poco ya literaria, del periodista trasnochado que salía de la redacción y se iba con los compañeros a seguir hablando de periodismo, a beber muchas veces, a seguir buscando información? Eso se está perdiendo, ¿no? Yo no sé si tú lo has vivido. Yo lo he vivido poco porque siempre he sido muy ordenado. No lo digo en primera persona. No, yo tenía algunos compañeros que estaban realmente muy en la bebida nocturna, que no cabe, ¿no? Y eso ambiente nocturno, vamos a decirlo cerca. así. No, pero incluso alguno que terminó mal. Bueno, es verdad, pero yo creo que esa literatura queda para poco. Yo prefiero más la literatura del que intenta, ya sé que García Márquez hay poco, pero el que intenta combinar una forma literaria, que no quiere decir inventar, de ver y de contar la función, ¿no? Y, por ejemplo, hace poco falleció José Martí Gómez, ¿no? José Martí Gómez era un tipo que contaba los sucesos como nadie y ponía a la persona siempre en primer lugar y hablaba de aquel hecho que se había sucedido y de la viuda y de los hijos, etcétera. Por lo tanto, yo creo que esa mezcla de periodismo sensible, por decirlo así, yo creo que muchas veces se echan falta porque en la carrera esta que se está viviendo pues se reproducen muchas notas de prensa con aires de noticia y no me parece que sea lo correcto, ¿no? Del que hayamos ido perdiendo el periodismo canalla, creo que también tienen mucha culpa las prisas de las que hablabas y las redes sociales, porque antes el periodista cerraba la edición y había terminado hasta el día siguiente, pero ahora la información constante, el que nunca se termina de cerrar un periódico porque siempre se están dando noticias,
hace que esas sobremesas de 4 o 5 horas sean más complicadas. Está bien visto. Las redes sociales llevan a la sobriedad de los periodistas, según la recomendación de Marta. Está muy bien. Manu. Bueno, un placer escucharte, Manuel. La verdad es que es hacer historia del periodismo en España, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta porque comparto tu diagnóstico pesimista, ¿no?, sobre el periodismo y sobre la función del periodismo, pero estamos en una televisión autonómica, tú colaboras mucho con prensa provincial. ¿No tienes la sensación de que al final será este periodismo de proximidad, estos periódicos provinciales, estos programas muy pegados al territorio, los que mejor van a resistir esta crisis? Es decir, que frente a esa idea que teníamos hace unos años de los grandes medios nacionales, las grandes cadenas de radio, da la sensación de que quien mejor está resistiendo esta crisis es lo que más pegado está al territorio. Bueno, yo creo que es verdad lo de la globalización, pero la gente quiere ser local. Es decir, entendemos que estamos en una globalización, pero luego al final, pues los de Segovia quieren saber qué pasa por allí, los de otro sitio también, y esa cercanía, pues no te la puede dar un medio nacional, ¿no? Estamos viendo unos días distintos porque hay una guerra en el otro lado de Europa, a 4 o 5 horas de donde vivimos nosotros. Cuidado con esto que a veces se nos olvida, a 4 o 5 horas en avión de donde vivimos nosotros, lo cual da para extraer muchas consecuencias y sentir temores, no por asustar, pero es verdad, eso está ahí. Por fin en Europa hemos tenido todos una sensación de que hay una guerra en Europa, que no pasó cuando los Balcanes, que no pasó en 2014 con la invasión en Crimea, que fue irreversible además. Por lo tanto, todo ese sentimiento lo tenemos, y en parte porque vemos en programas como este, pues estamos viendo aquí, y yo contaba que vemos la guerra en la televisión, la vemos en nuestros corazones, la vemos en la gasolinera, la vemos en la factura del gas, la vemos a todos los efectos muy cercano. Pero la gente quiere ser global, yo estoy convencido. Y la televisión de proximidad o los medios de proximidad tienen, sinceramente, a mi impresión, todo el sentido para que se mantengan, y con la ayuda de unos y la ayuda de otros y los anunciantes locales, etcétera, es muy importante, porque al final, si cierra un periódico provincial, se cae la provincia, que es lo mismo, volvemos a la España despoblada, que cuando en un pueblo cierra un bar, se acaba la conversación y el final de ese pueblo está muy cerca. La comunicación es básica y elevado a la provincia, ese es el periódico provincial. Esa es la televisión que hacéis vosotros y esas son las radios y las emisoras locales. Está claro. Paloma. Sí, yo le quería hacer una pregunta en relación, o más que una pregunta, un comentario sobre lo que has hablado de la experiencia en el periodismo, de la importancia de que el periodismo lo ejerza gente joven, pero también gente mayor o gente de una edad media. Tú vas a la Casa Blanca y los periodistas que hay allí, en las ruedas de prensa del presidente de Estados Unidos, son los senior de los periódicos. Vas en España a una rueda de prensa y lo que ves es la gente joven. ¿Tú crees que esa falta de poner en valor la experiencia de los periodistas senior, que los periodistas senior tienen una agenda inmensa, no porque sean más listos que el que está al lado, sino porque son un poquito más viejos que los jóvenes, ¿no? ¿Tú crees que uno de los males del periodismo español es el desechar la experiencia de los periodistas senior y veteranos? Yo estoy absolutamente convencido de que eso es así. Pero, como digo, también ha pasado en otros ámbitos, ¿no? Pero en el periodismo seguro. Mira, te voy a decir una cosa, Paloma. Yo acepté ser, me lo propusieron 3 veces, presidente de la Academia de Televisión, ser candidato. Luego lo fui 3 veces, 3 legislaturas. Al final, por una frase de mi mujer, ¿no?, periodista, María Rey, ¿no?, que me dijo: mira, Manuel, aunque solo sea por dar el mensaje de que más allá de los 50 años alguien tiene que mantenerse en las redacciones, en la línea de lo que tú estás diciendo, y tiene que ayudar a que aprendan los jóvenes que llegan allí, aunque solo sea para dar ese mensaje, ya vale la pena que hagas el esfuerzo, porque estaba muy liado profesionalmente y no podía ocuparme, y yo para ir a un sitio, no ocuparme, yo no voy para figurar, o me ocupo o no me ocupo, y al final lo hice, pero estoy de acuerdo que es así. Hablas de tu mujer, yo veo a María Rey en televisión y es garantía de seriedad, es garantía que sé de lo que habla, puede hablar desde el Congreso, de un partido político, y puede hablar con seriedad. No es lo mismo que hable ella a que hable otra persona, con lo cual yo creo que es importantísimo la experiencia en el periodismo, y casi más que en otras profesiones, porque cuando tú tienes una edad y tienes una agenda y un teléfono en el que se te ponen al teléfono, eso es garantía de información, claro,
que puedes dar al público. Claro, que es muy importante, ¿no? Se te ponen porque has tenido una historia de generar confianza en esa persona. Exactamente. Porque no le has fallado a esa persona Exacto. y decir, oye, mira, te cuento esto, pero no lo puedes decir y no te vas corriendo a contarlo. Sino que a mí me gustan mucho los periodistas que saben más de lo que hablan. No algunos que hablan más de lo que saben, ¿no? Totalmente. Sería un poco así. Pues Manuel Campo Vidal, de verdad es un placer siempre escucharte, estas lecciones de periodismo. Métele mucha caña a los alumnos de periodismo, que yo creo que lo necesitan. Y gracias de nuevo por estar aquí en Cuestión de Un placer y gracias Actividades por de invitarme. Castilla y León Televisión. Te seguiremos la pista. Muchas gracias.